La violencia mata y discapacita a una cantidad de mujeres de 15 a 44 años, superior al número de mujeres víctimas de cáncer. El número de mujeres que ven afectada su salud por la violencia, transmisión de infecciones sexuales, feminicidios, violaciones es superior a las víctimas de accidentes de tránsito. Las consecuencias de la violencia por motivos de género en la sociedad son devastadoras. Las supervivientes suelen padecer a lo largo de toda su vida trastornos emocionales, problemas de salud mental y mala salud reproductiva. También corren mayor riesgo de infectarse con el virus de la inmunodeficiencia humana. Es un problema social tan grave que ha llamado la atención de la comunidad internacional y hoy en día reconoce que la violencia por motivos de género es una violación de los derechos humanos cuyas raíces nacen de la condición de subordinación de la mujer. La violencia por motivos de género puede ser infligida por compañeros íntimos, por miembros de la propia familia, conocidos o extraños. La eliminación de la violencia por motivos de género es una condición fundamental para lograr la igualdad entre hombres y mujeres y el empoderamiento de la mujer. El término abarca la violencia doméstica, las formas de maltrato sexual y psicológico y las prácticas nocivas, entre ellas la mutilación genital. También incluye la selección prenatal en función del sexo del feto y el infanticidio femenino, manifestaciones extremas del bajo valor social asignado a las niñas. La violación sistemática utilizada cada vez más como instrumento de terrorismo durante conflictos armados ha impulsado la aprobación de importantes acuerdos internacionales para proteger a las mujeres y castigar a quienes perpetran esos delitos. La violencia doméstica, la que ocurre en el hogar, es la forma más común de violencia por motivos de género. En el mundo, las mujeres que sufren de violencia doméstica van de un 10% hasta un 69%. En aproximadamente una cuarta parte de los casos también ocurre abuso sexual. La violencia sexual puede incluir intimidación física y psicológica, propuestas sexuales rechazadas o actos sexuales no deseados, violación por parte de novios, esposos y chantaje. Se puede valer de la fragilidad financiera, amenazas de despido, imponiendo explotación en el trabajo y ofreciendo alimentos o albergue a cambio de relaciones sexuales. Denegar la protección con anticonceptivos es una forma de violencia sexual. Aún cuando las mujeres víctimas de abuso viven aterrorizadas, muchas están atrapadas por el temor a la desaprobación o las represalias por parte de la familia y la comunidad. Se han realizado estudios en países industrializados que muestran que una cantidad sustancial de homicidios, entre 40 y 70% de las mujeres víctimas de asesinatos fueron asesinadas por su compañero cuando la mujer trata de romper la relación o poco después. El Departamento de Estado de Estados Unidos, en el informe del 2005 sobre trata de personas, estima que cada año entre 600,000 y 800,000 personas son objeto de trata
para trabajo forzado y en su mayoría para la explotación sexual comercial. La trata de seres humanos, la mayor trata de esclavos en la historia, es una de las empresas ilegales de crecimiento más acelerado en el mundo. De esas 600,000, 800,000 personas, 80% son mujeres y niñas, incluso la mitad es menor de edad. Se estima que hay unos 2 millones de niños, mayormente niñas, que son esclavos sexuales en la industria comercial del sexo, que obtiene ingresos de muchos millones de dólares. El alarmante aumento en la trata de personas entre varios países con fines sexuales impulsó a la Asamblea General de las Naciones Unidas a aprobar un protocolo a la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional organizada a fin de proteger a las mujeres y los niños. En 2005, el Consejo de Europa también adoptó una convención sobre la trata de seres humanos. El número de países que han aprobado leyes y políticas sobre este problema va en aumento. Las mujeres jóvenes y las adolescentes son especialmente vulnerables a la violencia en todo el mundo. Casi 50% de todos los ataques sexuales son perpetrados contra niñas de 15 años o más jóvenes. Grandes cantidades de mujeres jóvenes informan que su primera experiencia sexual ocurrió bajo coacción. Las relaciones sexuales forzadas son especialmente frecuentes en los casos de matrimonio en la infancia. Las mujeres que alguna vez han sido objeto de abuso sexual tienen más probabilidades de sufrirlo nuevamente. El 60% de las mujeres cuya primera experiencia sexual fue forzada experimenta violencia sexual más adelante en la vida. Los efectos del abuso sexual y el incesto durante la infancia en el comportamiento sexual y la salud reproductiva pueden persistir por toda la vida. Las adolescentes que han sido objeto de abuso tienen más posibilidades de quedar embarazadas tempranamente y de someterse en forma reiterada al aborto, así como de contagiarse con infecciones de transmisión sexual, incluida la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Las niñas, adolescentes y las jóvenes son el principal blanco de los tratantes y de los grupos armados durante los conflictos. Además, están sujetas a prácticas nocivas, a matrimonio en la infancia. En algunos países persiste la mutilación genital femenina, la violencia contra la mujer. En la mayoría de las ocasiones queda oculta por una cultura de silencio. La violencia no se denuncia debido a la vergüenza, el estigma y el temor a la venganza. Todavía, a pesar de todos los adelantos tecnológicos con los que contamos, hoy en día es frecuente que se culpe a las mujeres por la violación que han sufrido y por acarrear deshonor a sus familias. La Organización Mundial de la Salud comprobó que entre 20 y 70% de las mujeres entrevistadas en una investigación multinacional estaban mencionando por primera vez en la vida el abuso que habían sido objeto. Una de las razones de las que las mujeres guarden silencio es que en muchas sociedades la violencia contra la mujer se acepta como un aspecto normal de las relaciones de género. Todavía en nuestros días,
En algunas comunidades de México, la mujer tiene arraigada la creencia de que los malos tratos a las esposas pueden justificarse por razones como negarse a tener relaciones sexuales o no preparar la comida a tiempo. Actualmente en México algunas niñas y niños piensan que la víctima de un ataque sexual es culpable, incluso podría haber provocado el ataque. La dependencia financiera, la condición social subordinada y la falta de derechos jurídicos y de servicios de asesoría jurídica limitan en muchas sociedades la posibilidad de las mujeres de protegerse a sí mismas o de abandonar situaciones abusivas. Las mujeres víctimas de abuso tienden a estar aisladas y a no involucrarse en la interacción social o actividades para la obtención de ingresos que podrían darles la opción de poner fin al abuso. Las perspectivas de sufrir privaciones pueden atraparlas a ellas y a sus hijos en situaciones abusivas. Una forma de violencia es privar a la familia de medios de supervivencia o de seguridad financiera o dañar los bienes o los negocios. No obstante, rara vez hay un reconocimiento jurídico de este tipo de intimidación. Aún cuando existan las leyes contra la violencia por motivos de género, hay casos en que se aplica y el sistema jurídico no los apoya. A veces esos sistemas jurídicos vuelven a victimizar a las mujeres. Las leyes por violencia de género dejan importantes lagunas entre la intención y la realidad a la que se enfrenta la sociedad actual.